Corre el año 1925. En algún punto indeterminado de la región noroccidental de Uganda, en la ciudad de Koboko, nace un niño que marcará la historia de África con sangre, poder y controversia. Su nombre es Idi Amin Dada. Su madre, una mujer de la etnia Lugbara, se desempeñaba como curandera tradicional y empleada doméstica. Su padre, de etnia Kakwa, los abandonó poco tiempo después de su nacimiento. Crecería sin una figura paterna, forjando su carácter bajo la dureza del colonialismo británico, la pobreza y la jerarquía militar africana. En su juventud, Idi Amin no muestra grandes dotes intelectuales. Apenas asiste a la escuela, y su educación formal no pasa de algunos años de primaria, pero es fuerte, alto, robusto, un gigante de casi 2 metros de estatura con una imponente presencia física. Es esta característica la que llama la atención de los británicos, quienes en 1946 lo reclutan en el King's African Rifles, una unidad colonial del ejército británico que operaba en África Oriental. Durante los siguientes años, Idi Amin demuestra su brutalidad en el campo de batalla. Participa como soldado en la represión del levantamiento Mau Mau en Kenia, en la década de 1950. Gana fama de ser despiadado, obediente y absolutamente leal a la cadena de mando. Los británicos lo ascienden. A pesar de su escasa educación, logra convertirse en uno de los pocos africanos que alcanza el grado de suboficial. Para 1959 ya es sargento mayor. Y en 1961, año en que Uganda se encamina a su independencia, es uno de los primeros africanos en ser comisionado como oficial. Con la independencia de Uganda en 1962 y bajo el liderazgo del primer ministro Milton Obote, Idi Amin asciende rápidamente. Su reputación como ejecutor eficaz de las órdenes más duras le gana la confianza de Obote, quien lo nombra comandante del ejército. Pero hay un detalle crucial. Idi Amin no es un hombre leal, sino un oportunista nato. Ambiciona el poder, y muy pronto comenzará a tejer su propio camino hacia la cima del gobierno ugandés. En 1966, estalla una crisis política. Milton Obote, temeroso de la influencia del presidente ceremonial Edward Mutesa II, quien también era el rey del pueblo Buganda, ordena a Idi Amin que ataque el Palacio Real. Amin lidera el asalto sin contemplaciones. Bombardea el palacio y fuerza al rey a exiliarse. Esta acción brutal y efectiva lo convierte en el hombre de confianza de Obote, pero también siembra en él la idea de que puede doblegar cualquier poder con las armas. Los siguientes años están marcados por el crecimiento de su influencia. Idi Amin se vuelve una figura popular entre ciertos sectores del ejército, especialmente entre soldados del norte, su región natal. En 1970, las tensiones con Obote aumentan. Se acusa a Amin de malversación de fondos del ejército, tráfico de oro y marfil, y de estar formando una red paralela de poder. Obote intenta destituirlo, pero es demasiado tarde. El 25 de enero de 1971, mientras Obote se encuentra en una cumbre de la Commonwealth en Singapur, Idi Amin ejecuta un golpe de estado. Tanques por las calles de Kampala. Radio Uganda interrumpiendo su programación habitual para anunciar que el ejército ha tomado el control del país. El pueblo, cansado del autoritarismo de Obote, inicialmente celebra la llegada del nuevo líder. Idi Amin es recibido con júbilo. Se presenta como un salvador, un hombre del pueblo, un reformador. Pero detrás de su sonrisa y su uniforme militar con condecoraciones falsas, se esconde una tormenta que está a punto de desatarse. Idi Amin ha tomado el poder, y con él, inicia uno de los capítulos más oscuros en la historia de África. Con un discurso populista, hace promesas de restablecer la democracia, liberar a presos políticos y traer justicia. Promete elecciones libres, pero esas elecciones jamás llegarán. En su lugar construirá un régimen de terror, un sistema alimentado por el miedo, la paranoia y la muerte. En los primeros meses tras el golpe,
Amin ordena purgas masivas en las Fuerzas Armadas. Los oficiales leales a Obote son arrestados, torturados o ejecutados. Más de 5.000 personas desaparecen en los primeros 6 meses de su régimen. A menudo son asesinadas en campos secretos o lanzadas a las aguas del Nilo. En 1972, Idi Amin se declara a sí mismo presidente vitalicio, señor de todas las bestias de la tierra y los peces del mar, y en una de sus excentricidades más recordadas, conquistador del Imperio Británico en África. Su megalomanía empieza a desbordar todo límite, pero lo peor aún está por llegar. Ese mismo año, en agosto, da una de las órdenes más infames de su régimen. Expulsa a toda la comunidad asiática de Uganda. Más de 50.000 personas, en su mayoría indios y pakistaníes, reciben 90 días para abandonar el país. Muchos eran empresarios, banqueros y comerciantes que sostenían gran parte de la economía. Idi Amin dice que lo hace para devolver Uganda a los auténticos africanos. En realidad, es una combinación de xenofobia, oportunismo y deseo de apropiarse de propiedades. La economía colapsa, pero el dictador no se detiene. En este punto, Uganda se ha transformado en un estado de terror. Las noches se llenan de gritos, los cuerpos aparecen mutilados en los ríos, y las cárceles están saturadas de opositores reales o imaginarios. Idi Amin ha consolidado su poder mediante el miedo, el asesinato y el culto a la personalidad. El mundo comienza a mirarlo con recelo, pero el espectáculo grotesco que ha comenzado está lejos de terminar. Aquí termina la primera página de esta historia. En el próximo episodio, exploraremos los años más violentos de su régimen, las matanzas masivas, sus alianzas internacionales más oscuras y los delirios de grandeza que convirtieron a Idi Amin en uno de los dictadores más temidos del siglo XX. Estamos en 1972. Idi Amin ya se ha proclamado dueño absoluto de Uganda. Ha consolidado su poder mediante purgas internas, represión brutal y un populismo virulento que busca siempre un enemigo externo para justificar su violencia. El mundo empieza a sospechar que tras la sonrisa ancha de este militar grandilocuente se esconde algo mucho más siniestro. La expulsión de los asiáticos ha provocado un colapso económico inmediato. Bancos cerrados, fábricas sin producción, comercios abandonados. Idi Amin redistribuye las empresas y propiedades entre sus partidarios, muchos de ellos sin preparación alguna. La corrupción y el caos se apoderan del país, pero el dictador no lo ve así. En su visión distorsionada, Uganda está liberándose del colonialismo económico. Dice que África debe pertenecer a los africanos. Sin embargo, la inflación se dispara, el desempleo aumenta y la hambruna empieza a golpear a las zonas rurales. Pero lo peor no está en los mercados, sino en las morgues clandestinas. Entre 1971 y 1979, se estima que entre 300.000 y 500.000 personas fueron asesinadas durante el régimen de Idi Amin. El número exacto jamás se sabrá. Los cadáveres eran arrojados al Nilo, enterrados en fosas comunes o incinerados en secreto. Amin utilizaba a su temida policía del Estado, la State Research Bureau, y a unidades militares especiales como la Guardia Presidencial, para llevar a cabo secuestros, torturas y ejecuciones sumarias. Ningún sector estaba a salvo. Académicos, periodistas, líderes religiosos, opositores políticos, médicos, jueces, empresarios y hasta exaliados del propio régimen. La paranoia de Idi Amin no conocía límites. Veía enemigos por todas partes. Incluso ordenó la ejecución de varios ministros de su gabinete. Uno de los casos más infames fue el del arzobispo anglicano Shanani Luwum, asesinado en 1977 tras criticar públicamente la violencia del régimen. El gobierno anunció que había muerto en un accidente de tránsito, pero los informes posteriores revelaron que había sido ejecutado a sangre fría. En lo personal, Idi Amin también vivía al borde del delirio. Tenía entre 4 y 6 esposas, el número varía según las fuentes, y decenas de hijos. Algunas de sus esposas huyeron del país,
A una de ellas, Kai Amin, la encontraron descuartizada en un hospital de Kampala en 1974. La versión oficial fue suicidio, pero médicos del régimen afirmaron en privado que había sido asesinada por orden directa del dictador, celoso y furioso por una supuesta infidelidad. El culto a su personalidad alcanzó niveles grotescos. Se autoproclamó último rey de Escocia, en alusión a su admiración por el antiguo imperio británico. En sus discursos, que se transmitían obligatoriamente por Radio Nacional, mezclaba arengas religiosas con amenazas de muerte, alabanzas a sí mismo y absurdas declaraciones geopolíticas. En una ocasión, escribió una carta de apoyo al presidente Nixon durante el escándalo de Watergate, y en otra, ofreció asilo a Hitler si regresaba a la Tierra. Sus alianzas internacionales eran erráticas. Al principio, buscó el apoyo del Reino Unido e Israel, pero al ser criticado por violaciones a los derechos humanos, cambió de aliados. Se acercó a Libia, gobernada por Muammar el-Gaddafi, y también recibió apoyo de la Unión Soviética y Corea del Norte. En 1975, Uganda presidió la Organización para la Unidad Africana, y Amin utilizó ese escenario para promover su imagen como líder continental. Incluso viajó a la ONU y pronunció discursos incendiarios en los que insultaba a Israel, a Estados Unidos y a los países europeos. Pero su gobierno no era más que un edificio podrido por dentro. Mientras él se vestía con uniformes diseñados a medida y organizaba desfiles militares, el país se hundía en la miseria. Las escuelas cerraban, los hospitales carecían de insumos y los funcionarios públicos trabajaban sin cobrar. Cualquier forma de protesta era reprimida con extrema violencia. Hablar mal del régimen, incluso en privado, era motivo suficiente para desaparecer. Uno de los rasgos más oscuros del régimen de Idi Amin fue el uso del terror como espectáculo. Se realizaban ejecuciones públicas, como la de oficiales militares sospechosos de traición. Las multitudes eran forzadas a asistir y a aplaudir mientras se le disparaba a los condenados frente a cámaras. En una ocasión, un periodista británico relató cómo presenció una ejecución en la que se utilizó un cañón antitanque para eliminar a varios prisioneros encadenados. Mientras tanto, Idi Amin seguía creyendo que era amado por su pueblo. Se desplazaba por Kampala en caravanas lujosas, rodeado de guardaespaldas, repartía comida en actos públicos y se hacía llamar el padre de la nación. Pero por las noches, los ciudadanos apagaban sus luces y hablaban en susurros. Nadie sabía quién era un informante. Nadie estaba seguro. Uganda entera se había convertido en una prisión sin barrotes. En 1976, un evento internacional puso nuevamente a Idi Amin en el foco del mundo. Un grupo palestino secuestró un avión de Air France con destino a Tel Aviv. El avión fue desviado hacia el aeropuerto de Entebbe, en Uganda. Amin, con simpatías hacia la causa palestina, recibió personalmente a los secuestradores y les ofreció protección. Durante días, los rehenes vivieron un infierno bajo custodia militar ugandesa. Pero el 4 de julio de ese año, comandos israelíes ejecutaron una operación secreta de rescate. La Operación Entebbe. Lograron liberar a la mayoría de los rehenes, destruyendo parte de la fuerza aérea ugandesa en el proceso. Amin, humillado, ejecutó a los oficiales ugandeses implicados en la debacle y redobló su represión interna. Este evento marcaría el principio del fin. Amin había cruzado demasiadas líneas. Había acumulado enemigos dentro y fuera del país. La economía estaba en ruinas. Su ejército comenzaba a dividirse, y las potencias internacionales ya no podían ignorar los crímenes del dictador. En el próximo episodio, presenciaremos la caída de Idi Amin. Veremos cómo su locura lo llevó a invadir un país vecino, cómo fue derrocado tras años de violencia, y qué ocurrió con él después de perder el trono de sangre que había construido con tanto horror. Es 1977. Uganda está rota. El régimen de Idi Amin, sostenido por el miedo y la represión, comienza a tambalearse. La economía ha colapsado casi por completo. Las estanterías de los mercados están vacías.
La inflación se ha disparado a niveles incontrolables. Los sectores rurales viven en el abandono total y el miedo gobierna incluso en los pasillos del poder. En este contexto de decadencia, Idi Amin comete uno de sus mayores errores: provocar una guerra con su vecino, Tanzania. La relación entre Uganda y Tanzania ya era tensa desde el golpe de Estado de 1971. El entonces presidente tanzano, Julius Nyerere, había ofrecido asilo político a Milton Obote, el presidente derrocado por Amin. Durante años, Nyerere se convirtió en una de las voces más críticas del dictador ugandés. A su vez, Amin lo insultaba públicamente, llamándolo perro y títere de los británicos. En octubre de 1978, estalla el conflicto. En un movimiento militar repentino, tropas ugandesas cruzan la frontera y ocupan la región tanzana de Kagera. Amin anuncia que esa tierra le pertenece históricamente a Uganda y declara su anexión. Fue un acto temerario, impulsado por su megalomanía y la necesidad de desviar la atención interna. Pero Tanzania no se queda de brazos cruzados. Julius Nyerere responde con fuerza. Forma una coalición militar que incluye al Ejército de Liberación Nacional de Uganda, compuesto por exiliados y desertores del régimen de Amin. La guerra de Uganda-Tanzania ha comenzado. Durante los siguientes meses, el ejército tanzano avanza con decisión, encontrando una resistencia cada vez más débil por parte de las tropas de Idi Amin, que están mal equipadas, mal entrenadas y desmoralizadas. Muchas unidades se rinden sin luchar, otras huyen directamente al norte. Amin, en su Torre de Marfil, continúa afirmando que todo está bajo control, pero ya nada lo está. A comienzos de abril de 1979, las fuerzas tanzanas y sus aliados lanzan el asalto final. Kampala, la capital, cae el 11 de abril. Idi Amin huye apresuradamente. Su régimen, construido sobre casi una década de sangre, tortura y mentiras, se derrumba en cuestión de días. Es el fin de una era, pero no el final del hombre. Amin escapa primero hacia Libia, donde es recibido por su antiguo aliado Muammar el-Gaddafi. Permanece allí un breve tiempo, pero pronto se traslada a Arabia Saudita. El reino saudí le ofrece asilo político bajo una condición clara: mantenerse completamente fuera del escenario político internacional. Así comienza el exilio del dictador. En Jeddah, ciudad costera del Mar Rojo, Idi Amin vive con lujos proporcionados por la monarquía saudita. Tiene una villa, guardaespaldas, cocineros, criados. Viste túnicas blancas. Asiste a la mezquita y se pasea por los mercados locales como si nada hubiera ocurrido. No muestra remordimiento alguno por los cientos de miles de muertos que dejó atrás. Nunca fue juzgado. Nunca pidió perdón. En entrevistas ocasionales con periodistas extranjeros, se limitaba a sonreír y decir que no había hecho nada malo. Mientras tanto, Uganda queda sumida en el caos. Tras la caída de Amin, el país sufre una transición inestable. Grupos armados compiten por el poder. La violencia persiste durante años. En 1980, Milton Obote vuelve al poder, pero su segundo mandato será también sangriento. La sombra de Idi Amin no desaparece fácilmente. Había sembrado un legado de brutalidad y destrucción que seguiría afectando a generaciones. En su exilio saudí, Amin lleva una vida contradictoria. Por un lado, se muestra como un musulmán devoto. Por otro, conserva su arrogancia intacta. Se rodea de mujeres y vive entre recuerdos de su pasado glorioso. Conserva medallas falsas, uniformes militares y fotografías de sus días como presidente. Incluso celebraba cada aniversario de su golpe de Estado con fiestas privadas. En 1989, cuando Uganda intenta consolidar una nueva etapa democrática bajo el liderazgo de Yoweri Museveni, Idi Amin intenta regresar en secreto con la ayuda de mercenarios congoleños, pero la operación fracasa. Museveni, al enterarse, advierte que cualquier intento de regreso será considerado una declaración de guerra. Amin, en su retiro, no vuelve a intentarlo. Con el paso de los años,
Su figura se transforma en una especie de fantasma mediático. Algunos lo recuerdan como un monstruo, otros en su delirio como un líder fuerte. Se convierte en tema de libros, documentales, películas. Su vida se estudia como ejemplo de la locura absoluta del poder sin control. Pero Idi Amin no se siente un criminal. Nunca mostró señales de arrepentimiento. Para él todo lo que hizo fue necesario. Así lo afirmó una vez ante un reportero keniano. Si tuviera que hacerlo todo otra vez, lo haría exactamente igual. En los últimos años de su vida, su salud comienza a deteriorarse. Padece hipertensión, obesidad severa y una insuficiencia renal progresiva. En el año 2003, cae en coma. Sus esposas, aún leales, piden permiso al gobierno ugandés para que regrese a morir en su país natal. Museveni se niega rotundamente. Uganda no permitirá que el carnicero regrese. El 16 de agosto de 2003, Idi Amin muere en el Hospital Rey Faisal de Jeddah, Arabia Saudita. Tenía aproximadamente 78 años. Su cuerpo fue enterrado discretamente en el cementerio local. Ninguna ceremonia de Estado, ningún homenaje oficial, solo el silencio de un dictador que evitó la justicia y murió en la cama. En el próximo y último episodio, exploraremos el legado de Idi Amin, su impacto en la historia de África, las secuelas humanas de su régimen, y cómo el mundo recuerda, y a veces olvida, a uno de los tiranos más despiadados del siglo XX. La muerte de Idi Amin, en agosto del año 2003, cerró oficialmente uno de los capítulos más oscuros de la historia moderna africana. Pero su legado, terrible, profundo y aún latente, continúa vivo en las heridas de Uganda y en la memoria colectiva del continente. Durante los 8 años que Idi Amin gobernó Uganda, entre 1971 y 1979, se estima que entre 300.000 y 500.000 personas fueron asesinadas. Pero los números, por sí solos, no pueden transmitir el horror que vivió el pueblo ugandés. Familias enteras desaparecieron sin dejar rastro, hombres torturados hasta la muerte, mujeres violadas, ejecutadas o forzadas a casarse con militares, comunidades desplazadas, arrasadas, olvidadas, y el país, antes considerado uno de los más prometedores de África, quedó reducido a ruinas, miedo y silencio. Las generaciones posteriores crecieron con cicatrices invisibles. En los pueblos y ciudades, aún se susurran las historias de los días oscuros, historias de vecinos que fueron llevados por la policía secreta y jamás regresaron, de cuerpos arrojados al Nilo, devorados por los cocodrilos, de fiestas obligatorias en honor al dictador, mientras las familias lloraban en secreto a sus muertos. La educación, la salud y la economía quedaron devastadas. Se necesitaron décadas para reconstruir lo básico. Incluso hoy, muchos de los archivos oficiales del régimen siguen desaparecidos, quemados o escondidos. La verdad completa sobre lo ocurrido en los centros de detención, como el infame cuartel de Nakasero, probablemente jamás se sepa. A nivel continental, Idi Amin se convirtió en el rostro de la tiranía africana. Representaba el fracaso de la independencia, cuando no se acompañaba de instituciones fuertes ni de controles democráticos. Fue el símbolo de cómo el poder absoluto puede degenerar en locura pura. Su figura marcó profundamente la percepción internacional de África en los años 70, alimentando estereotipos y narrativas de barbarie, a menudo usadas por antiguos poderes coloniales para justificar su pasado. Pero también generó una reacción interna. Su brutalidad fue una advertencia para otros líderes africanos. A partir de su caída, varios países comenzaron a impulsar procesos de transición más sólidos, buscando evitar que otro Amin surgiera desde las filas militares. Aunque no siempre lo lograron, su figura sirvió como recordatorio del precio del silencio y de la pasividad ante la injusticia. En la cultura popular, Idi Amin fue retratado como villano, bufón y monstruo. Películas, libros, documentales y novelas lo han representado de muchas formas. Uno de los retratos más célebres llegó en el año 2006,
con la película El último rey de Escocia, en la que el actor Forest Whitaker interpretó a Amin y ganó el premio Oscar por su papel. En ella, se muestra al dictador como carismático y brutal, humano y salvaje al mismo tiempo, capturando la complejidad aterradora de su figura. Pero en Uganda, más allá de las pantallas, la historia real aún duele. No existe un museo nacional dedicado a las víctimas del régimen. No hay un monumento oficial en Kampala para los muertos. Muchos cuerpos siguen sin ser encontrados. Las familias aún buscan respuestas. En las aulas escolares, el tema se trata con cuidado. El recuerdo de Amin es demasiado pesado, demasiado cercano, y sin embargo, algunos lo siguen defendiendo. En los barrios más pobres, hay quienes recuerdan cómo ponía orden, cómo castigaba a los corruptos, cómo hablaba con orgullo de África. Algunos ven en su figura, deformada por la nostalgia, una especie de padre fuerte. Es el reflejo de una herida mal cerrada, del deseo de dignidad, aunque haya venido de la mano del terror. Su historia plantea preguntas universales. ¿Cómo llega un hombre a creer que puede decidir quién vive y quién muere? ¿Cómo es posible que una nación entera caiga en las garras del miedo? ¿Dónde están los límites del poder cuando no existe ley que lo controle? La historia de Idi Amin no es solo la historia de Uganda. Es un espejo oscuro que refleja lo que puede pasar cuando el poder se convierte en un fin en sí mismo. Cuando la ambición, la inseguridad y la violencia se mezclan con la adoración ciega. Es un recordatorio de que la libertad, la justicia y la verdad deben defenderse todos los días, en todos los rincones del mundo. Hoy, en las calles de Kampala, la vida continúa, el tráfico, los mercados, las voces de los niños que juegan bajo el sol. Pero en el aire, aún flota el eco de aquellos años de horror. Y aunque Idi Amin murió lejos, en una cama limpia y sin enfrentar la justicia, su sombra sigue caminando entre los vivos, como una advertencia silenciosa de lo que nunca debe volver a ocurrir.